Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Buen día, amigos. Les habla Enrique Viana una vez más. Estamos cubriendo, como ustedes saben, desde hace 2 lunes la ausencia de Gustavo Salle. Esperemos que próximamente esté con nosotros. Así que seguimos en esta aventura de tratar de sustituirlo momentáneamente. En las audiciones anteriores veníamos hablando sobre esto que ahora se da en llamar la nueva justicia, la imposición de un nuevo proceso penal, con bombos y platillos, como hemos dicho, aunque algunos de esos bombos y platillos van quedando tirados por el camino y no resultan más que engaños o mentiras. Habíamos promediado en la audición pasada el estudio bajo 4 llamadores, por decir de alguna manera, 4 ideas que dieran un reparto didáctico del tema y que pudiera ser lo menos árido posible para todos los que nos escuchan. Antes que nada, mi agradecimiento, no lo hice el lunes pasado, pero una cantidad de amigos que nos han hecho llegar una cantidad de sugerencias, de preguntas, de voces de aliento, por ejemplo, de la ciudad de Canelones, Diego, Jorge de Neptunia, Marcos Reverberi, quien a través del Twitter nos ha pedido que apuntemos algún tema en especial, Graciela también, que vía mensaje nos pedía que habláramos de la reforma constitucional que se está proponiendo. Con respecto a este último punto, muy probablemente la semana que viene, el lunes que viene, que sería el último lunes que estaríamos con ustedes antes que regrese Gustavo, nada menos que el 18 de julio, estaremos hablando de estos anuncios de reforma constitucional. No solo de los anuncios de lo que se pretende o lo que se dice que se quiere reformar, sino de lo que nosotros humildemente entendemos que deberían ser algunas reformas de la Constitución, siempre y cuando tuviéramos como luz final el querer mejorar los derechos de la ciudadanía y no querer aumentar el poder de los que ya tienen poder. También tengo que agradecer, nos han hecho llegar el señor Manberto, nos ha hecho llegar 2 obras que con gusto vamos a atender, están dirigidas a diversos estudios y viene la correspondencia a quien habla y hacia el doctor Gustavo Salle, así que yo le haré llegar también estos ejemplares que acaban de ser dejados aquí en la radio. Agradezco mucho entonces estas obras y las consideraciones que se vierten en la misiva que las acompaña. Decíamos que en el lunes pasado habíamos intentado dividir en 4 grandes capítulos esto de la nueva justicia, o cómo de alguna manera realizar una especie de cirugía en cada uno de esos de los temas que reúne esto, ¿no? El primer aspecto que hablamos era de dónde veníamos, hacia dónde nos querían llevar, explicamos lo que era el proceso penal constitucional uruguayo, cómo ese proceso penal era inquisitivo, acusatorio, y cómo se nos quería llevar a forceps contra lo que establece la Constitución a un proceso acusatorio. Por lo tanto, ese nuevo proceso penal, y aquí contesto a alguna conclusión que sacaba algún oyente también que me hacía llegar, ese nuevo proceso penal es un proceso inconstitucional. Aquí, por más que por momentos se promueve la reforma de la Constitución, por momentos observamos que se está reformando la Constitución, o mejor dicho, se está violando la Constitución, se le está haciendo decir a la Constitución cosas que no dice la Constitución, se está esquivando los preceptos de la Constitución. O sea, hay una reforma de facto de la Constitución. Por eso va a ser interesante el próximo lunes poder referirnos más concretamente a estos temas. También dijimos que este
camino en el que nos quieren llevar un poco a prepo. Y también vamos a ser sinceros, si nosotros no reaccionamos frente al prepo, si nosotros no reaccionamos frente a quienes por un lado nos fuerzan a ir en determinada dirección, obviamente que quien nos lleva a esa dirección va a decir, bueno, el que calla otorga, y entonces estamos en cierta medida directamente consintiendo estas modificaciones, estos cambios, muchos de ellos cambios de la Constitución sin que la Constitución sea formalmente cambiada. Decíamos que en este camino hacia donde nos quieren llevar hay una serie de obstáculos. El primer obstáculo es el que hemos hablado reiteradamente, es la propia Constitución. La propia Constitución impide el cambio del proceso penal que se pretende establecer en el Uruguay. El otro tema es nuestra realidad y nuestras tradiciones. Nosotros venimos de una tradición procesal, jurídica, penal, de origen continental. No venimos de tradiciones de procesos germánicos ni de procesos sajones. Tenemos 1500, quizás 2000 años de ese tipo de tradiciones, cuando al mismo tiempo quienes adoptan los procesos germánicos y sajones desde hace mucho tiempo también tienen periodos quizás más largos todavía de esas tradiciones. Entonces, querer introducir mecanismos de proceso penal y de justicia penal provenientes de un sistema con 2000 años en otro sistema con otros 2000 años, con otras características diversas, es indudablemente un choque muy brutal que se refleja en la realidad. Nosotros no tenemos una realidad de proceso oral. Los llamados procesos orales que hay en el Uruguay, a partir del Código General del Proceso del año 89 en materia civil, algunas formas, como las estoy observando más directamente hoy, del proceso de menores a partir del 2004 con la ley, con el Código de la Niñez, muestran cómo el proceso nuestro no es un proceso oral público, notoriamente no es oral, es un proceso por audiencias. En el mejor de los casos es un proceso dictado. ¿Qué quiero decir con esto de dictado? En que quienes intervienen en el proceso, el juez, las partes, las personas indagadas en el caso del proceso de menores, los testigos en el caso del proceso civil, todas ellas lo que hacen es dictarle a un funcionario en función de las preguntas y de los cuestionamientos que se le van haciendo, pero propiamente no se trata de un proceso oral. Todo queda asentado por escrito, y está bien que quede asentado por escrito porque esa es la mayor garantía. Vuelvo a los dichos populares que tanto nos ayudan, las palabras se las lleva el viento. Entonces más vale que esas palabras estén en los papeles, más allá que los papeles también se los puede llevar el viento. Pero lo cierto es que el documentar lo que una persona dijo va a servir para que esa persona luego se pueda defender, para que esa prueba que se realiza testimonial en esa audiencia pueda ser analizada en los tribunales superiores. Nosotros no tenemos tradición de proceso oral. Incluso se dan algunas cosas bastante increíbles, ¿no? Hoy hay tribunales de familia, que son los que entienden en segunda instancia en los procesos de menores, que observan la falta de firmas, de algunas firmas que aparecen en las actas, cuando falta la firma del defensor o falta la firma del fiscal, o aún falta la firma del juez en el acta del proceso de menores, diciendo que allí hay una nulidad porque eso estaría demostrando que alguien faltó, o que faltó el defensor, o que faltó el fiscal, o que faltó el propio juez a la audiencia. Lo cierto es que en los procesos orales y públicos que se desarrollan en otros países, las actas no se firman. Entonces, eso es un pequeño detalle que les quiero hacer ver para hacerles comprender cómo estamos muy lejos de la tradición del proceso oral. No hemos entendido lo que supone el proceso oral. Hoy se está anunciando también que posiblemente los procesos orales que se apliquen en materia penal y aún los de materia de menores van a ser grabados. En un momento se dijo con una filmación, en un segundo momento se aclaró que no había dinero para una filmación, sino que se lo iba a hacer en forma de grabación de voz. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo no se prevé que esa grabación de voz resulte transcrita en un texto escrito, en un documento escrito. Entonces quedaría en un link
en una computadora, eventualmente uno podría obtener un CD y habría que comprarse auriculares, los abogados vamos a tener que comprarnos auriculares para hacer lo que hacíamos como en la época de estudiantes, ¿no? Ir para atrás y para adelante de las grabaciones, más allá de que hoy hayan mejorado los mecanismos de grabación. Pero lo cierto es que se pierde de esa manera el respaldo escrito. Y en los procesos orales y públicos que uno observa en otras naciones, voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, hace muchos años, ya ni siquiera se toma esa versión con un taquígrafo o con un dactilógrafo, ¿no? Con esas pequeñas maquinitas que con distintos símbolos permitían a gran velocidad ir tomando textualmente lo que la persona iba declarando, sino que hoy se utiliza la tecnología nueva, la moderna tecnología, que está al alcance hoy de todo el mundo. Las propias radios tienen hoy mecanismos que permiten, con programas determinados, la transcripción directa de la voz al escrito, al papel. Bueno, pero esta fase de transcripción escrita no se va a hacer en estos procesos futuros que se anuncian grabados, con lo cual volvemos a perder seguridades jurídicas y garantías jurídicas. Pero todas estas cosas demuestran que nosotros no tenemos una tradición de procesos orales y públicos, que tenemos apenas procesos por audiencia y apenas procesos dictados a un funcionario que los escribe y los transcribe. Si queremos dar un salto al proceso oral, tenemos que asumir otro tipo de circunstancias que no estamos dispuestos a asumir. No estamos dispuestos a asumir por el tercer obstáculo que tiene este proceso penal al cual nos quieren llevar, que es el obstáculo más difícil de salvar. No es el más importante, sigo insistiendo que el más importante es la Constitución de la República, pasarle por arriba de la Constitución de la República o esquivar la Constitución de la República. Pero sí tenemos un obstáculo que es el obstáculo económico, el presupuestario. Este proceso penal acusatorio, con una fase en teoría oral y pública, veremos cómo eso ha quedado por el camino también, es un proceso muy costoso, en especial porque significa abandonar al Poder Judicial en la fase de investigación, como lo hemos explicado anteriormente, y otorgarle esa fase de investigación al Ministerio Público, a las fiscalías o a ese sistema de fiscal general y de fiscales delegados. Eso supone darle a la Fiscalía una infraestructura que la Fiscalía no tiene. El Poder Judicial pidió aparentemente, a su vez, para estar adecuado en el número de magistrados, en el número de salas para atender este nuevo proceso, pidió $40 millones. Posiblemente se necesitaran otros $40 millones para el Ministerio Público, y no escatimo en decir que una cifra parecida, quizás no tan importante, pero de 20 o 30 millones de dólares, para darle a la Defensoría de Oficio un estatus de similar categoría a las propias fiscalías, para que el desequilibrio entre las partes no fuera tal. O sea que estamos hablando arriba de 100 millones de dólares. Bueno, en definitiva, lo que aparentemente se entrega ahora en esta rendición de cuentas, que está estudio, es una cifra cercana a los 10 millones de dólares. O sea que es una cifra que es bastante inferior a esos 100 millones de dólares que se necesitarían y que se han invertido en otros países. Y aquí vamos a otro problema. Cuando las cosas se hacen sin dinero, se hacen un poco a la que te criaste, como se decía antes, ¿no? A la marchanta, atalo con alambre. Y entonces vemos fenómenos que a veces uno sospecha que son más queridos que no queridos, como el de colocar a los fiscales en las comisarías. Ah, bueno, si la fiscalía no tiene una infraestructura adecuada. Ah, bueno, si no tenemos dinero para darle personal administrativo. Ah, bueno, si no le queremos transferir el personal especializado de la justicia, del Poder Judicial, los receptores, no los queremos transferir a las fiscalías, bueno, que los fiscales trabajen con los funcionarios en las comisarías, que los fiscales vayan a trabajar a las comisarías. Y allí empezamos otra vez a percibir directamente como ese nuevo sistema hecho de esa fórmula, con esa fórmula pobre, con esa fórmula sin los recursos necesarios, se transforma también en una pérdida de garantías. Vamos, entonces, y muchos quieren, ya a esta altura tenemos que decir que quieren, ir a un proceso penal comisarial, un proceso penal donde el amo y señor es el Ministerio del Interior, donde el Poder Judicial, como ya hemos repetido más de una vez, pasa a ser un elemento decorativo, un elemento formal, y donde, por lo tanto, la separación de poderes, quién decide quién va preso y quién no va preso, deja de ser un juez
para pasar a ser el poder ejecutivo o el poder administrador a través de la fórmula que se quiera instrumentar. La otra pregunta, la cuarta pregunta, la pregunta final para describir este mecanismo, refiere a lo siguiente, a las motivaciones. ¿Por qué nos quieren llevar a la fuerza? ¿Por qué nos quieren llevar contradiciendo lo que establece la Constitución? ¿Por qué toda esta modificación justo en este momento? Bueno, yo creo que hay dos grandes vertientes, dos grandes motivaciones. Una a la que le asigno una importancia inicial, pero quizás no sea la más relevante, es que esto es una imposición del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eso lo hemos visto a lo largo de todo Centroamérica y de América Latina. El proceso penal mexicano, el proceso penal venezolano, el proceso penal chileno, el proceso penal ecuatoriano, peruano, colombiano, los procesos penales en las provincias argentinas, el proceso penal en Brasil ya de bastante tiempo antes, obedece a un efecto, por un lado, de imitación del proceso penal, sí, hay una especie de moda, queremos cambiar, queremos ser como los norteamericanos, queremos parecernos a los norteamericanos. En Brasil eso se aprecia con gran claridad. Por otro lado hay imposiciones, por otro lado hay un adoctrinamiento, por otro lado hay un entrenamiento permanente. Hace no menos de 10 o 15 años que se viene entrenando, vamos a poner el ejemplo de Uruguay, a jueces y fiscales en esta idea de cambiar el proceso. ¿En qué le puede interesar a Estados Unidos, más allá de potencia imperial, tener un proceso penal que en distintos países de América Central y de Sudamérica se le parezca o se le aproxime al proceso penal de ellos? Es algo muy sencillo y hasta por momentos bastante secundario, menor. Si un día, yo siempre pongo este ejemplo, si un día un marín de la custodia de la embajada, manejando con alguna copa de más por la Rambla de Montevideo, atropella a una persona, bueno, la justicia, el Departamento de Estado de Estados Unidos querrá saber, bueno, ¿y con quién hablo para ver cuál va a ser la situación de este hombre sometido a la justicia uruguaya? ¿Con quién tengo que hablar? Y acá, hasta ahora, le dirían, bueno, mire, va a depender de los 21 juzgados penales contra las 14 y pico de fiscalía. Ahí tenemos que ver, a ver qué criterio se va a adoptar, si este individuo va a ser procesado, si va a ser procesado con prisión, por cuánto tiempo va a estar cumpliendo esa prisión preventiva, en fin, una cantidad de dudas. Hoy, con el nuevo sistema, mejor dicho, mañana, y casi hoy le diría, o hoy al mediodía, mañana, vamos a cambiar este sistema y ahí la cosa se va a simplificar absolutamente. Y el norteamericano va a razonar de la misma manera. Pero ustedes no tienen un procurador general, un fiscal general al cual acudir y preguntarle cómo se va a resolver esto. Y nosotros ya tenemos hoy, llevándonos por delante de la Constitución, un sistema de fiscal general y fiscales delegados. Eso, con el nuevo Código del Proceso Penal, le va a dar el monopolio para decidir quién va preso y quién no va preso, para decidir qué se investiga y qué no se investiga, para decidir qué se lleva al juzgado y qué no se lleva al juzgado, y finalmente para decidir a quién se mete preso y a quién no. Entonces, vean ustedes cómo lo que interesa en definitiva es tener un sistema que se parezca al sistema penal norteamericano y que permita que en lugar de tener que hablar con 21 individuos o con 14 individuos contra 21 individuos, en lugar de tener que escrutar cuál va a ser el criterio jurídico, nosotros, este Departamento de Estado pueda directamente decir, ya sé con quién tengo que hablar, con un solo individuo. Ustedes tienen el sistema del Procurador General, como lo tenemos nosotros, y como todos los fiscales sometidos a ese Procurador General tienen que obedecer las instrucciones de ese Procurador General, yo tengo la posibilidad de que se atienda mi asunto con una certeza absoluta. Esto es, por un lado, el interés que puede haber exógeno, y vaya que supone lo que ha supuesto en muchos casos, que funcionarios públicos extranjeros le vengan a enseñar a funcionarios públicos nacionales cómo tienen que ejercer función pública en el territorio nacional. Si eso no es violar la soberanía nacional, si eso no es violar el concepto de república, no sé que lo es, ¿no? En una función pública como es la de un fiscal o de la de un juez, que venga un funcionario público extranjero a decirle cómo la tiene que ejercer,
Bueno, yo creo que no hay formas de colonización jurídica o de imperialismo más acentuado que las que estamos refiriendo. Vaya que es importante entonces este tipo de imposiciones y lo que suponen este tipo de imposiciones. Pero hay otro aspecto que ya adelantáramos y que refiere al otro interés que existe en el establecimiento de estos sistemas de proceso penal acusatorio, con sistemas de fiscal general y de fiscales delegados, y con la previsión de la justicia premial o la justicia por pactos. Es tener un mecanismo hábil para otorgar un seguro de impunidad a la corrupción. Y yo insisto en esta idea, no dejemos de observar, más allá de que sean realidades complejas, difíciles de analizar, muy desconocidas para nosotros, lo que está ocurriendo en Brasil y lo que está ocurriendo en la Argentina, porque obviamente hay muchos que lo están haciendo, que están mirando de reojo esa situación, y que lo que pretenden es tener un mecanismo que impida que vayamos a situaciones donde la corrupción quede a ojos vista. Hay un proceso no de transparencia en la actuación, hay un proceso de ocultamiento de la corrupción. El Uruguay no está vacunado contra la corrupción. El Uruguay tiene episodios de corrupción. El Uruguay tiene, como veremos a continuación, muy probablemente un sistema que ya está corrupto y que ya tiene en su núcleo tomada por entera la honestidad de nuestros gobernantes. Entonces, cuando eso ocurre, hay que pensar, muchos piensan en el futuro y dicen, yo no quiero que me pase lo que le pasa a Cristina, yo no quiero que lo que le pasa a Dilma, o lo que eventualmente le pueda pasar a Lula, o lo que eventualmente le pueda pasar a todos los acólitos que han rodeado y que son engranajes de esas corrupciones colocadas hasta los huesos en estos estados vecinos. Entonces, en clara previsión de esa situación, quiero tener un dominio sobre la justicia. Y casualidad, o mejor dicho, o no casualidad, en el momento en que la corrupción arrecia en nuestros países, vamos a cambiar el sistema de justicia. Y en ese preciso momento le vamos a sacar a los jueces el poder de investigar la corrupción, el poder de investigar los crímenes del poder. Cristina lo quiso hacer en la Argentina con la justicia federal y no lo consiguió, porque los jueces se lo impidieron, los jueces federales le dijeron no nos podés quitar el poder de poderte investigar. Y perdonen la repetición del verbo poder. Montesquieu decía que el poder es una virtud, y tenía razón, el poder es una virtud. Pero lo que sucede es que la acumulación de poder y el abuso de poder y que el poder no tenga frenos lo convierte en el peor de los vicios. Un poco por aquello de que la abundancia de poder corrompe, la abundancia de poder nos hace abusivos y nos provoca ese sentimiento de impunidad absoluta. Entonces Montesquieu sugería, y a partir de allí él describe lo que llama la separación de poderes, sugería que el poder frene al poder, que el poder se divida en la mayor cantidad de manos posibles, que existan mecanismos de control y de autocontrol, pero esencialmente mecanismos de enfrentamiento, de contrapesos y de frenos al poder, que impidan que el poder abuse, que el poder se exceda, que el poder se transforme de una virtud en un vicio mortal. Hay quienes están observando entonces con mucho cuidado eso, y estamos volviendo a mecanismos de poder único en la medida que cercenamos el poder judicial, le quitamos a los jueces justamente hoy el poder de investigar los crímenes. Yo he mencionado más de una vez los casos de los jueces Giovanni Falcone y Borsellino, jueces que fueron matados vilmente, asesinados por la mafia, en momentos que se disponían a dejar en evidencia los vínculos, los fuertes vínculos entre la política y la mafia en Italia, y cómo esos asesinatos estuvieron casi llevados de la mano por situaciones de transformación de la justicia, donde a los jueces, porque aclaremos, Falcone y Borsellino eran jueces de instrucción,
y justamente se cambia el sistema, luego de su muerte se cambia el sistema judicial y se pasa a un mecanismo de proceso acusatorio donde desaparecen los jueces de instrucción. No solo los asesinaron, sino que encima de eso cambiaron la forma de proceso para que no existieran otros Falcone y otros Borsellino. Todas estas modificaciones, por ende, tienen un objetivo final: otorgar seguros a la impunidad de la corrupción. Y ese es el mayor de los defectos que nosotros encontramos en estas modificaciones al proceso penal. Reiteramos, vamos a un proceso acusatorio donde se establece un monopolio en la investigación, vamos a procesos que permiten los juicios por comisión, en la medida de que yo puedo manipular las decisiones de los fiscales, puedo manipular las decisiones definitivas de los jueces. Vamos a un mecanismo por el cual los fiscales van a estar con una fuerte dependencia del Ministerio del Interior, el más fuerte y el más dependiente y el más jerarquizado y disciplinado de los ministerios, al poder de turno. Y vamos, si por esto fuera poco todavía, a un sistema de justicia negociada, de pactos en las comisarías o en los grandes estudios, como referíamos en la anterior audición. Ambas circunstancias, mejor dicho, las tres circunstancias nos llevan a ese propósito final. Si yo tengo discrecionalidad absoluta, si yo tengo poder absoluto, si yo recupero el poder que perdí, porque cuando en determinado momento decidimos, como en 1830, que los jueces eran quienes tenían que tener la capacidad de instrucción y de investigación, si yo recupero ese poder como gobierno de turno, recupero el poder absoluto, voy a un sistema monárquico, voy a un sistema tiránico y decido quién va preso y esencialmente quién no va preso. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Seguimos, amigos. Decíamos, nadie se investiga a sí mismo. Con el nuevo proceso penal se asegura la impunidad de la corrupción. Por ende, vamos a un proceso corrupto. No hay que tener temores en afirmarlo de esta manera. Si hay algo que permite que la corrupción continúe, que la corrupción no sea castigada, que la corrupción no sea sometida a la justicia, tenemos que concluir que ese mecanismo, ese sistema, es un sistema esencialmente corrupto, o como lo define nada menos que Luigi Ferrajoli, un sistema perverso. Y es un sistema perverso no solo a la hora de significar una suerte de superprotección contra la corrupción, sino que, para mal de males, también supone una suerte de desprotección de los derechos humanos, porque va a ser difícil que alguien pueda convencernos de que un proceso penal en las comisarías es más garantista que un proceso penal en el juzgado. A eso se refiere la Constitución cuando habla en los artículos 15 y 16, y cuando coloca la presencia del juez y cuando nos establece los famosos plazos, la supergarantía de los plazos de las 24 horas y 48, es decir, 24 horas una persona que está privada de la libertad por la autoridad policial tiene que declarar ante el juez, y a las 48 horas el juez tendrá que tomar la decisión si empieza una investigación, un proceso penal en su contra. Vaya si esas garantías son tan importantes y nos hablan del juez, no nos hablan de la policía. Por eso ahora nos quieren hacer creer que porque colocando fiscales, y de la forma como van a colocar estos fiscales, que no van a ser fiscales independientes, sino sometidos a las órdenes de un fiscal general, por colocarlos, decíamos, en una comisaría vamos a tener un proceso más garantista. No, señores, no hay ámbito más garantista que los testigos, que las partes declaren ante un juez. No hay ámbito más garantista que un juzgado, que el edificio de un juzgado, aunque parezca mentira. No hay ámbito más garantista, por supuesto, que exista un juicio, porque vamos a un proceso penal por pactos, un proceso penal que no tiene juicio. Entonces, por eso es que nosotros insistimos tanto con esa frase, vamos a un proceso sin juez, sin juzgado y sin juicio.
Vamos a un proceso penal, increíblemente, entre otras cosas que le falta, sin expediente judicial. Se habla de carpetas, ahora he sentido que se habla de carpetas, que la Fiscalía va a manejar carpetas, muy probablemente con hojas móviles. ¿Qué significa carpetas con hojas móviles? Y que yo las hojas con el testimonio de fulanito, de menganito, las cambio, las saco, las guardo, las rompo, las tiro. Nada garantiza, al contrario, se establece que los fiscales no tienen por qué llevar todos los elementos que tengan a su disposición, lo cual es sumamente peligroso, porque si el fiscal que es mi contraparte realiza una investigación respecto de mí y decide qué elemento lleva y qué elemento no lleva, me oculta qué tipo de investigación tiene y no tiene, y si tiene testigos que hablan a favor de mi inocencia, nos manda para la casa, y si tiene testigos que me incriminan, los lleva con declaraciones ya al juzgado. Obviamente que eso le da un superpoder, le da el poder de decidir sobre mi libertad, sobre mi culpabilidad primero, sobre mi libertad después. Vamos porque hay que siempre tratar de abrirnos paso en la jungla, sacando mucha maleza y mucha selva que a veces no nos deja ver. Hay muchos elementos de propaganda. Se nos dijo que íbamos a un proceso de juicio oral y público. No vamos ni a un proceso donde haya un juicio, porque vamos a un proceso pactado en las comisarías, y menos vamos a un proceso oral y público. Incluso se hablaba de que, por recomendación, esas recomendaciones colonialistas de los colombianos, de los norteamericanos, de los chilenos que han venido, se nos decía tienen que pactar en un 80-90% de los asuntos. El otro 5, 10, 15% podrán sí hacer juicio oral y público. Pero lo cierto es que como acá vamos a un proceso a talo con alambre, como decíamos antes, como no hay plata para hacer salas de audiencias, y como en cierto aspecto no conviene tampoco, no vamos a un juicio oral y público. Después que se hizo bombo y platillo de que íbamos a un juicio oral y público, no vamos a un juicio en el 80-90% de los asuntos, y en el otro resto, en el otro 15%, en el otro 10%, no vamos a un juicio oral y público. Vamos a un juicio escrito como el que tenemos actualmente. O sea que lo de oral y público quedó en las bellas poesías que habitualmente dictan los profesores de Derecho Procesal y Derecho Penal, que empujaron en sus inicios este código. Resulta que este código ahora se le está sacando esta faz oral y pública en estas modificaciones en las cuales todos se pusieron de acuerdo cuando todos los partidos políticos fueron convocados por el señor Presidente de la República en el edificio de Presidencia, y ya acaba de ser aprobado en comisión y en la Cámara de Senadores un proceso que no es un proceso oral y público como nos dijeron, un proceso que estaba establecido como oral y público en lo que fue aprobado como ley, y que ahora, antes de que entre en vigencia, se lo modifica y deja de ser oral y público. Caramba, señores, si esto no es una fórmula de engaño, no sé lo que es. Nos dijeron a todos, vamos a un juicio oral y público, y resulta que a mitad de camino, antes que el proceso entre en vigencia, después de haber sido aprobado, pero antes que entre en vigencia, me echamos otra ley y lo dejamos sin esa faz oral y pública, que además, reitero, se va a realizar en un porcentaje muy menor. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Nos dicen una cosa y en definitiva nos están imponiendo otra totalmente distinta. Nos realizan toda una fanfarria bárbara alrededor de una cosa y se termina imponiendo una cosa distinta, y nadie levanta un dedo. Porque no he visto a los señores procesalistas, no he visto a los señores penalistas levantar un dedo para decir, pero caramba, aquello que era el proceso oral y público resulta que ahora no va a ser. Pero caramba, aquello de que íbamos a un juicio criminal resulta que no va a ser porque vamos a hacer pactos en las comisarías. No he visto a nadie salir a decir de nuestra intelectualidad, de nuestra academia universitaria, de nuestros grandes periodistas y grandes columnistas en los diarios, ni tampoco obviamente de nuestros grandes políticos, salir a preguntarse qué es lo que está pasando al respecto. Otro de los señuelos, de estos señuelos que se caen rápidamente, que son falacias, es que, bueno, lo que pasa es que el proceso acusatorio es muy importante porque permite que el juez que procesa no quede contaminado a la hora de dictar la condena.
Contaminación que era muy fácil de arreglar, había que establecer un juez de instrucción distinto al juez final que iba a decidir la condena. No se quiso hacer eso. Se quiso sacarle la instrucción y darle la instrucción al Poder Inquisitivo, dárselo a los fiscales. Muy bien, pero cuando el juez tiene que decidir si el individuo va a ser sometido a una medida cautelar de prisión, es decir, si va a ser procesado con prisión, para hablar en términos claros, lo que se había establecido en el proyecto que fue aprobado como ley y que todavía no ha entrado en vigencia, perdónenme que tenga que decirlo con todos estos detalles, pero es para que ustedes se ubiquen, bueno, en la ley aprobada como Código del Proceso Penal, que todavía no ha entrado en vigencia, se establecía que si había prisión, iban a ser distintos los jueces. Si un juez dictaba la prisión como medida cautelar de sujeción al proceso, no iba a ser el mismo juez que luego iba a dictar la condena, para evitar la contaminación famosa a la que tanto procesalistas y penalistas, poco menos que se rasgaban las vestiduras. ¿Qué pasa? En estos proyectos, volvemos a lo mismo, en estos proyectos que acaban de ser aprobados en el Senado, se elimina esa distinción y el juez va a ser el mismo. El juez que va a dictar la medida cautelar va a ser el mismo que va a condenar o absolver, con lo cual la contaminación se va a seguir produciendo. Vean ustedes, nos dijeron que íbamos a un juicio oral y público. No vamos a juicio, salvo en un 15% de los asuntos. No vamos a oral y público porque va a ser escrito en ese 15%. No vamos a un juez distinto cuando procesa de un juez distinto cuando condena. Va a ser el mismo. Vean ustedes todas las mentiras que nos han dicho, todas las realidades falsas que se nos pusieron en determinado momento y que se transforman en otra cosa distinta. Por supuesto que tampoco protegemos a la víctima. Otro de los señuelos que se ha colocado como elemento atractivo para que estemos todos contentos. No, señores, a la víctima se la protege cuando se le da la posibilidad de tener acción, de ser parte en el proceso penal, y aquí no se le da esa posibilidad. Apenas si se le da algunas posibilidades de hacer prueba, pero si el fiscal o el sistema para decirlo más claramente, de fiscal general y de fiscal delegado, decide que el asunto no se sigue, y por más que patalee y chille, la víctima con toda la razón que tiene. ¿Por qué? Porque a la víctima no se le da la acción de parte, que está prevista en la Constitución como una posibilidad, pero que expresamente, como queremos ir a un sistema cerrado de poder único, donde nadie puede interferir en ese poder único, no le damos a la víctima la posibilidad de la acción de parte. Otra de las tantas mentiras o señuelos que se han dicho, la independencia de los fiscales. Ya hemos hablado mucho de eso, no vamos a reiterar las ideas, pero esencialmente a los fiscales nos han bandeado para un lado y para el otro para en definitiva colocarnos adentro del Ministerio del Interior. Ustedes se acuerdan que no hace mucho, si no recuerdo mal, allá en enero, en plenas vacaciones de este año, se hablaba, qué bueno sería cambiar a las fiscalías de lugar, vamos a colocarlas en la presidencia. Inmediatamente saltaron de distintos lugares, no, en la presidencia no, ¿cómo se va a colocar? Las fiscalías están dentro del Ministerio de Educación y Cultura, se las va a colocar en la presidencia, allí claramente va a haber una injerencia muy importante del gobierno de turno en las decisiones de la fiscalía. Coloquémosla en un ente autárquico. No, no se puede porque la Constitución no tiene previsto un ente autárquico llamado fiscalía. Y para eso se necesita modificar la Constitución. Bueno, coloquémosla, tomemos aquella vieja idea de la década del 60, porque vamos a decir la verdad, aquí no se están inventando cosas nuevas. En la década del 60, un fiscal de corte escribió un trabajo en la justicia uruguaya que hablaba ya de la posibilidad de que las fiscalías fueran a un servicio descentralizado. Por supuesto que eso se contradice con lo que establece la Constitución. El Ministerio Público ha sido previsto desde 1934, y no hablando de Ministerio Público, no hablando de una corporación, sino hablando de fiscal de corte y demás fiscales letrados de la República, de funcionarios individualmente actuando. Hablo de que, producto de una transacción, que los fiscales estarían dentro del Poder Ejecutivo porque son una función esencial del Estado, pero que estarían dotados de una garantía muy especial, de una garantía judicial muy especial, que actuarían con independencia técnica individual.
Pero ¿por qué entonces esto del servicio descentralizado? Y por varias razones. En primer lugar, para corporizar al Ministerio Público, para que dejen de ser fiscales individuales los que trabajen y transformar a los fiscales en un cuerpo. Obviamente que si es un cuerpo tiene que tener una cabeza directora, y ahí entonces establecemos un sistema de fiscal general y de fiscales delegados, un director que le dice a los otros qué es lo que tienen que hacer. Eliminamos la independencia interna de los fiscales. Los fiscales tienen, o teníamos, porque yo estoy firmemente convencido de que ya la hemos perdido, y quien habla es un ejemplo de la última de las peleas por la independencia técnica individual. Los fiscales tienen, o deben tener, una doble independencia. Una independencia de los poderes exógenos, es decir, los jueces no me pueden a mí venir a decir lo que tengo que hacer, no me puede venir a mí el Tribunal de Cuentas, no me puede venir a mí OCE, o no me puede a mí venir un elemento exógeno al Poder Ejecutivo a decirme qué es lo que tengo que hacer. Eso es la independencia externa. Pero también tenemos una independencia interna, que es la independencia individual. A mí ningún otro fiscal me puede venir a decir lo que tengo que hacer a la hora de actuar en lo judicial, a la hora de actuar ante los estrados judiciales. Ni el fiscal de corte me puede venir a decir lo que tengo que hacer a la hora de actuar en lo judicial. Eso es la independencia interna, construida, y aunque a muchos no les guste esto que voy a decir, a imagen y semejanza de la independencia de los jueces. A los jueces, la Suprema Corte de Justicia no les puede decir lo que tienen que hacer a la hora de decidir, ni tampoco los tribunales de apelaciones, ni tampoco ningún otro juez. Eso es la independencia interna, la mayor, la más grande de todas las garantías que un ciudadano puede pedir. Que cuando yo vaya a un juzgado, cuando cualquiera de ustedes vaya a un juzgado, lo mínimo que tengo que pedir, lo mínimo que puedo pedir es que el juez y el fiscal, aún en el peor de los errores, aún en el peor que me coloque en las peores de las situaciones, actúe de acuerdo a su conciencia y no de acuerdo a lo que otro le sople por detrás. Eso es la independencia interna. Bueno, otra gran mentira. Resulta que primero creamos un servicio descentralizado para corporizar y para eliminar la independencia interna, la independencia individual. Los fiscales pasan a ser un cuerpo con una cabeza directora. Pero inmediatamente, más allá de que los servicios descentralizados tienen escasa independencia de las decisiones del Poder Ejecutivo, y basta ver en otros servicios descentralizados, tomen el ejemplo de OCE, o tomen el ejemplo de algún otro ente autónomo que debería tener a su vez un poquitito más de independencia, como ANCAP, ¿qué independencia tienen de las decisiones del Poder Ejecutivo? Pero resulta que este viaje, este zarandeo que nos han hecho a los fiscales no termina ahí, porque ahora se acaban de dictar, hace cuestión de un par de meses, lo que se llaman unos protocolos de actuación conjunta de los fiscales con los policías. Y entonces, incluso se dice en preparación para el nuevo proceso penal, o sea que son un elemento más, una tuerca más, un engranaje más de esa nueva justicia a la cual nos llevan. ¿Qué supone eso? Que los fiscales ya no somos independientes porque vamos a tener las órdenes de un fiscal general, pero ahora vamos a tener que trabajar en forma mancomunada, coordinada, bajo órdenes o compartiendo órdenes o mancomunando órdenes y trabajos con la policía, con lo cual ya no hay fiscales independientes. Entonces, hablar de una independencia de los fiscales hoy es, perdónenme la expresión, un nuevo verso al cual nos están sometiendo junto a los versos que veníamos diciendo con anterioridad. También se dice, para hablar de alguno de los otros señuelos, no, en este nuevo proceso, para que funcione, porque así funciona en Estados Unidos, el individuo va a tener que esperar el proceso en libertad. Primera gran cosa, en Estados Unidos el individuo que consigue pagar una fianza espera el proceso en libertad siempre y cuando pueda pagar esa fianza. Los sistemas de fianza en Estados Unidos son mecanismos de seguros que permiten al individuo en cómodas cuotas, algunas no tan cómodas porque si la fianza es muy alta, pagar a ese individuo, a esa aseguradora que va a pagar para el caso que él se fugue antes del momento de la sentencia, y de esa manera no todos,
pero gran parte de los procesos penales se siguen en libertad. Hay muchos que no. Yo siempre recuerdo el caso de O.J. Simpson, que fue el juicio más costoso de Estados Unidos, y ahí no se le dio fianza, y entonces el individuo estuvo 13 meses esperando para que una sentencia dijera que no era culpable. Entonces, observemos cómo a veces algunos paradigmas que se traen de afuera son también esencialmente mentiras. Pero volvamos a la idea: esperar el proceso en libertad. Señores, nosotros no vamos a un sistema de fianzas o de seguros como yo les hacía referencia, y entonces vamos a tener dos tipos de procesos, como dijo el doctor Chediak, ya lo mencionamos en su comparecencia en la comisión del Senado. Vamos a un proceso que va a ser de una manera cuando los delitos, por ejemplo, es el ejemplo que puso el doctor Chediak, no lo pongo yo, cuando el investigado sea un investigado por corrupción, va a tener derecho a esperar el proceso en libertad. Va a tener derecho a los mejores abogados, va a tener derecho a que ese proceso administrativo, porque no se va a hacer ante el juez, se realice con escritos presentados por la Fiscalía y contestados por los grandes estudios jurídicos. Pero después vamos a tener otro tipo de proceso. El proceso que se le aplica al, como dijo, palabras del doctor Chediak, al perfil del rapiñero uruguayo, y ese, créanme, no va a tener derecho a ningún tipo de fianza o de arreglo, ese va a esperar el proceso guardado, preso. Y habrá muchos de los oyentes que dirán, bueno, pero eso está bien, porque en definitiva, en una visión clasista, perdónenme si alguno lo está pensando, en definitiva la gente bien tiene derecho a esperar el proceso en libertad, y el reo, el pichi, el individuo que comete rapiñas, la haya cometido o no, porque tendremos que demostrar si la cometió o no, ese tiene derecho a esperar el proceso preso. Yo les advierto, sin embargo, a quienes piensan así, que hay una tercera categoría, y la tercera categoría la integramos el resto de los ciudadanos. No escupamos para arriba, tengamos un poquito de empatía, a todos nos puede pasar. Y si a todos nos puede pasar estar en una comisaría detenidos porque nos denunció el vecino, o porque nos denunció quien fuere, o porque cometimos determinado hecho, determinado otro hecho, o porque lo cometimos en tales circunstancias, justificadas o no justificadas, pero tenemos que estar en una comisaría, tenemos que pensar a ver en cuál de las dos categorías entramos. Si entramos en la categoría del señor de bien que tiene para pagar un gran estudio jurídico y con la cual voy a esperar el proceso en libertad, o entramos en la otra, en la del perfil del rapiñero uruguayo. Según entremos en una categoría, esperaremos el proceso libre o esperaremos el proceso guardado en el CONCAR. Así que no tengamos mucho cuidado a veces cuando hacemos estas disquisiciones. Decíamos que el propósito esencial de esta nueva justicia es asegurar la impunidad de la corrupción. Y tenemos que hacer una pequeña desviación para hablar de la corrupción. Cuando nosotros hablamos de corrupción, no solo hablamos de la corrupción, podemos decir, pequeña por su trascendencia, no por su gravedad. Obviamente que el funcionario que cobra una coima para realizar o dejar de realizar un acto público, para hacer función pública o dejar de hacer función pública, lo mismo que el privado que soborna a ese funcionario y en connivencia ambos hacen o dejan de hacer la función pública para la cual no precisan un extra, lo mismo que el funcionario público que para dejar de aplicar determinado rigor acepta o exige dinero, cualquiera de las opciones, cohecho calificado, soborno, concusión, que es la extorsión del funcionario público, cualquiera de esas figuras son figuras que hacen a los vicios de la actuación de la función pública. Pero cuando nosotros hablamos de corrupción, no hablamos solo de esa corrupción fácilmente distinguible cuando uno tiene las pruebas arriba de la mesa. Hablamos de lo que hemos llamado el proceso desconstituyente, hablamos de lo que llamamos la corrupción estructural, hablamos de corromper la soberanía nacional y corromper la república. Hablamos de una corrupción que se ha vuelto ideología, y lo peor que
después de haberse vuelto ideología, se ha vuelto ley. Si la corrupción se vuelve ideología y tan luego se vuelve ley, créanme, amigos, jamás se va. La tenemos enquistada y no la podemos sacar más de arriba. Y yo voy a hacer referencia a dos manifestaciones que con distinto grado, distinto tenor, se han hecho casi concomitantemente. El 22 de junio, en el diario El Observador, en una conferencia en el Reino Unido, el presidente Mujica habló de una ola de corrupción y prostitución de la democracia en la región, haciendo alusión, obviamente, a las situaciones que mencionábamos que ocurrían y que se ponían de manifiesto en Argentina y en Brasil. Decía lo siguiente, junto con esa frase: mi experiencia de gobierno me permite recordar que las cosas no son tan difíciles, aunque tienen complicaciones. Lo verdaderamente complicado son los cosos, los hombres y las mujeres, no los hechos. No sé cómo habrán traducido esta expresión cosos al inglés, pero bueno, problema del traductor. La política no es una profesión, es una pasión, un compromiso creador. A quien le guste mucho la plata, mejor correrlos de la política. Para Mujica esto es consecuencia del capitalismo financiero que ha transformado la economía y la vida en una timba que se está condenando, en la que se están condenando los países. El norte de esta civilización es la acumulación, y eso ha desatado una ola de corrupción. Como la acumulación es importante, hay que ofrecer y comprar gente, agarrar todas las piezas jodidas y comprarlas por ahí y por allá para sacar decisiones. Eso se llama prostituir la democracia y la política. Pues bien, en efecto, uno puede coincidir con esta descripción. Lo cierto es que luego hay que ver si firmamos tratados de inversión, si traemos funcionarios extranjeros a decirle a los funcionarios nuestros cómo tienen que ejercer la función pública, si vamos a un proceso penal para asegurar que la corrupción no sea investigada, si tenemos sociedades anónimas, porque las sociedades anónimas son parte también de ese capitalismo financiero que quiere acumular y acumular poder. Y me voy a ir a otro artículo. Esto salido en la publicación Tiempo Argentino, el 21 de mayo del 2016, escrito por un periodista argentino de nombre Hernán Brienza, que se autodefine como un periodista como un periodista kirchnerista, y que refiere en su título ya a algo muy significativo. El título es en forma de interrogante: ¿y si hablamos de corrupción en serio? Y entonces, entre otras de sus manifestaciones, dice: la corrupción está íntimamente ligada al financiamiento de la política. Lo dice este periodista argentino, Hernán Brienza. La corrupción está íntimamente ligada al financiamiento de la política. Y aquí viene lo más grave de lo que dice: quien no tiene recursos no puede hacer política, ni acá ni en Estados Unidos. Repito lo que dice este periodista Hernán Brienza en esta publicación de 21 de mayo del 2016 en Tiempo Argentino. La pueden ubicar, la pueden leer por internet. Quien no tiene recursos no puede hacer política, ni acá ni en Estados Unidos. La corrupción, sigue diciendo más adelante, aunque se crea lo contrario, democratiza de forma espeluznante a la política. Sin la corrupción pueden llegar a las funciones públicas aquellos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas políticas. No hay que ser ingenuo. Solo son decentes los que pueden darse el lujo de ser decentes. Sin el financiamiento espurio, solo podrían hacer política los poderosos, los mercenarios, las ONG, etc. Vean la gravedad de esto. Este periodista defiende el Robin Hood al revés. Este periodista está diciendo que nuestros sistemas políticos solo funcionan si hay corrupción. Prefiero no seguir abundando en estas reflexiones. Las dejo para ustedes. Les dejo con estas últimas frases la siguiente duda casi existencial: ¿los decentes no pueden hacer política?
Muchas gracias. Yo sé que en el pago me tienen idea. Así pasó El Poder Real con el doctor Gustavo Salle. Nuestra cita los lunes a las 10 de la mañana. Sé abrirme camino